Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde sea que nos estés viendo. Mi nombre es Rodrigo Ríos M, terapeuta. Mi canal, tu canal. Me sigue costando trabajo hacer ese ademán, me tomó otra vez como 10 tomas, pero pues ahí vamos. Pues bueno, continuando con esta noción de lo que es la circularidad, de tratar de tener un tema principal y después de ahí poderme abordar, ya que mi manera de pensar es como si fuera un niño siguiendo luciérnagas, se me va y cantinfleo mucho, como has podido ver a lo mejor en todas estas entradas. Estoy tratando de estructurar un poquito mejor mi información y poder ser lo más certero, lo más claro, porque eso es algo que a veces me toma mucho esfuerzo, tengo que poner mucha atención para poder ser lo más claro posible. Entonces, bueno, hablábamos en la ocasión anterior que mi idea de poder abordar este gran tema principal que es el trabajo interno, del cómo la salud mental, la higiene mental, la parte de nuestro cerebro y nuestra mente, hoy por hoy está teniendo y va a tener cada vez más una preponderancia y una importancia a nivel 1, a nivel básica, a nivel de estructuras es la número 1. Siempre la ha sido, lo que pasa es que no se le tomaba desde ese punto. Antes se privilegiaba mucho más al cuerpo que a la mente. Después eran entes como, digamos, como entes separados. Hoy por hoy se sabe que no, es un conjunto, que de hecho es todo un ecosistema. Cada uno de nosotros somos un gran ecosistema interno, microscópico y macroscópico, que pues bueno, de alguna forma también tiene conexión e interconexiones con muchas cosas, con muchas personas, con otros organismos que nos rodean, con muchas más energías y vibraciones y frecuencias. Pues bien, es en esta circunstancia donde, continuando con este tema, estamos hablando del crecimiento personal. En la entrada anterior abordé el tema de cómo solemos educar a nuestros hijos, ¿no? Cómo solemos educar a los infantes, a las niñas o a los niños, queriéndolos poner desde este ángulo del adulto, ¿no? Queriéndolos adultizar. Por otro lado, también nos vamos a la parte donde uno, por cuestiones de costumbres, por ideas, por cuestiones también de nuestras personalidades, algunos más que otros, empezamos a tener algunos inconvenientes en lo que es nuestra autoestima o en el equilibrio personal. De manera y a título particular, yo tengo este concepto que obviamente fui leyendo de otros expertos, de otros grandes profesionales en el mundo de la psicología y de la salud mental, y pues los acuñé como en una mesa de 4 patas, ¿no? Que sostiene algo. Son 4 conceptos para mí, que uno, por ejemplo, es la autoestima, el segundo es el autoconcepto, el tercero es la autoimagen y el cuarto sería el amor propio. Para mí estos 4 elementos son los que conforman o le dan una cierta estabilidad, digo, el buen trabajo en estos 4 conceptos o la falta de trabajo, la falta de equilibrio en estos conceptos, pues van a afectar también el equilibrio general de una persona y cómo se desarrolla, cómo uno se desenvuelve en los entornos. ¿Esto qué implica? Cuando uno de estos elementos suele tener desequilibrios, parece ser que los demás van a tratar de solventar un poco esa falta. No es de que entren literalmente en acción, sino que una parte que esté dañada, las otras van a, si están fuertes o si están más o menos estables, va a hacer que ese golpe, que esa experiencia, que ese fenómeno complicado para cada uno de nosotros, sea lo que haya sido, no tenga un impacto tan denso ni tan fuerte. Digamos, hay un colchón ahí donde como que hacerle casita, ¿no? Cacharlo, donde puede caer en blando. Pero ¿qué pasa si uno o más de estos elementos está realmente complicado? Pues obviamente un impacto, una reacción, un fenómeno complejo, adverso o difícil, pues nos va a generar un desequilibrio aún mayor. ¿Esto qué implica? Parece ser que las personas desde hace milenios nos fuimos dando la idea de que había superioridades, de que hay diferencias entre nosotros que dependiendo de dónde vengas, dependiendo de tu genética, dependiendo de cómo te veas, dependiendo de cómo hablas o dependiendo de dónde vienes, pues parece ser que tienes una mejor calidad o una mejor o más derechos o mereces otras cosas, cuando eso pues no. Estos nos remontamos hasta el inicio de nuestra civilización, donde ya empezaban los imperios por ahí de la vieja Mesopotamia, después en la Babilonia, donde ya había estas nociones de, sobre todo en Babilonia, que ya había estas nociones de emperadores, ¿no? De personas que supuestamente traían un linaje
ya sea genético o por herencia, donde supuestamente eran mejores, ¿no? Eran personas, o los sacerdotes, eran personas o oráculos con los dioses, entonces eran personas que se veían diferentes a los demás, eran mejores porque ellos tenían informaciones que los demás no tenían. Pero esto todo era por el sentido de la fantasía y la ignorancia y el desconocimiento. No quiero abordar la palabra ignorancia con un término peyorativo o descalificativo o calificativo de manera negativa, sino a lo que me refiero es, la ignorancia es dejar de saber, no conozco, no sé, no tengo idea, el desconocimiento. Entonces, cuando la gente se vive en esta ignorancia y deja volar sus fantasías, las asume como realidad. ¿Por qué? Porque no tengo otra manera de comprobar lo que estoy viendo, observando, viviendo. Me voy con la idea de lo que yo tengo y hasta donde yo conozco. ¿Esto qué implica? Esto nos va cerrando la visión, y si de repente hubo personas que me hicieron creer y yo me creí, me comentaban algo, yo lo absorbí, de que sí hay estas clases, de que sí hay estos niveles, de que sí no somos iguales, de que hay un primer mundo y tercer mundo. Yo sé que están hablando, o estas personas se tratan de referir a una cuestión macroeconómica, una cuestión de contrapesos económicos en cuanto a las balanzas y los PIB, Producto Interno Bruto, y todas estas mediciones financieras y económicas para tratar de definir los estadios de prosperidad, de abundancia, las capacidades de las naciones de poder adquirir deuda, de poder comprar o de poder generar, de poder producir, de poder enviar o de poder sustentar a su entorno, ¿no? Pues bien, aparentemente estas nociones financieras no tienen que ver literalmente, al menos en sus orígenes, con algo financiero, tenía que ver con algo de control. Se empezaron a dar cuenta muchos sacerdotes y muchos de estas personas que estaban eran vistas o habían sido denominadas, catalogadas, etiquetadas como esta superioridad, estos hijos de los dioses, descendientes del sol, etcétera, etcétera, como personas superiores. Sin embargo, lo único que tenían estas personas era más información que los demás. Eso es lo que los hacía diferentes. A Sócrates, al gran Sócrates, ¿qué es lo que lo hacía tan diferente, tan atrayente, que a todo mundo o le generaba esta envidia, este enojo, esta incertidumbre sobre sí mismos, o les generaba esta admiración, esta pasión, algunos en un enamoramiento, tal vez, y no abordándolo en el sentido actual o sexual coital, sino un enamoramiento, o sea, una admiración fatua, ¿no? Perdida sobre la capacidad que tenía este gran filósofo de hacerle ver a la gente cuestiones que no alcanzaba a observar ellos, ¿no? Y como les comento muchas veces cuando doy talleres o clases o sesiones, si no es por la gran diótima de Mantinea, Sócrates no sería Sócrates. No hubiera existido un Platón, no hubiera existido un Aristóteles, y no hubieran existido todos estos grandes sofistas y todos estos grandes filósofos como Heráclito, ¿no? Que de alguna manera él comenzó con la dialéctica, que era la manera de poder entender la opinión de otro, aun cuando yo no estoy de acuerdo, aun cuando su opinión me incomoda, cuando me hace sentir extraño, cuando inclusive si mi opinión y la opinión de ese otro o de esos otros yo considero y tengo pruebas a lo mejor para saber que están mintiendo, ¿cómo saber lidiar con eso? ¿Cómo saber lidiar con la injusticia, la impunidad, la impotencia? Pues es a través del conocimiento. Por eso es que algunos grupos empezaron a observar que si bien había personas que con conocimiento y un problema, un deterioro en su equilibrio emocional, pues empezaban a hacer cosas destructivas, cosas negativas, cosas nocivas a otros, cosas malas, digamos, cosas poco convenientes para su entorno, para los demás. Entonces dijeron, bueno, hay que saber discernir, hay que tener criterio a quién le damos tal o cual conocimiento. Sin embargo, aún así, nadie podemos garantizar cómo nos va a caer un conocimiento y obviamente qué vamos a acabar haciendo con este conocimiento. Por ejemplo, algo de lo que es importantísimo y que si bien muchos filósofos llamados nihilistas o existencialistas, que ellos ni siquiera se pusieron ese mote, empezaron a ver un mundo
donde al parecer el mundo era difícil, el mundo era negativo, el mundo era difícil y es una serie de caos y de eventos donde nada tiene sentido y donde nadie es dueño de su destino y donde todo está firmado y todo está pactado. Pues depende. Sí, grandes pensadores, y hay un dato interesante. Yo una vez escuché al afamado filósofo contemporáneo español, a don Fernando Savater, un genio de nuestra época. Te invito a que un día lo sigas en Twitter, lo sigas. Tiene impresiones muy interesantes, inclusive de lo que está pasando ahorita en España, con toda esta circunstancia de el COVID y la cuestión partidista que estamos viviendo realmente en todos lados. Vamos, ¿por qué estamos en crisis? Pues porque el humano está cambiando, porque la humanidad está cambiando, por eso estamos en crisis. La crisis no es como tal la pandemia, esta crisis ya viene desde hace rato. La pandemia es un síntoma más de un estado de vida bastante deteriorado. ¿Por qué? Porque ha habido estas, como he estado comentando a lo largo de esta cápsula, ¿no? Hemos estado viendo que hay personas que no han tenido el criterio o no han tenido el trasfondo de los 4 elementos que te comentaba: autoestima, autoconcepto, autoimagen y amor propio, en un cierto equilibrio, como para que esas personas puedan ser menos nocivas, mucho menos agraviantes, mucho menos hostiles y difíciles para los que les rodean o su entorno. Y eso lo va dando la razón, eso lo va dando, digamos, los 2 cromosomas XX. Los hombres tenemos el XY. Con la testosterona es lo que nos hace a algunos, y a muchas mujeres también, a muchos hombres, el no tener la capacidad de poder pensar, reflexionar, calmarnos en un momento adecuado. Son trazas de biológicas, son cuestiones a las que uno no puede decir no quiero esto, sino más bien uno se aprende a adaptar, uno se aprende a conocer, uno se aprende a vivir. Pues bueno, ya estoy topando los 12 minutos, ya me pasé otra vez de mis 10 minutos, poco a poco trataré de ir mejorando eso. Pero bueno, si estos temas te gustaron, por cierto, un saludo a Miguel Ángel Gómez García, a un señor que conocí el sábado a través de Uber, una historia de éxito más, como hay miles y millones en este país y en este mundo. Recuerda que a ti que me estás viendo, eres una historia de éxito, porque si has llegado a este punto, si me estás viendo, es porque eres un éxito, sigues vivo a pesar de muchas cosas que te han sucedido. No te conozco, pero puedo garantizar que eres una excelente persona y que tienes mucho potencial, porque al menos has llegado hasta acá, sigues vivo. Si te gustó este contenido, compártelo, si no, quédatelo, si no, pues dale, si quieres, like a la campanita, si no quieres, no le des, es tu libre albedrío. Sí podemos decidir, tal vez no en todo en nuestra vida, pero hay cosas que podemos decidir, solo hace falta quererlo ver. Este es Rodrigo Ríos, terapeuta, mi canal, tu canal. Hasta pronto y hasta siempre.